Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estés muy bien. Hoy voy a hablar de una pregunta que siempre solemos hacernos y es esta de dónde estudiar, ¿no? Si estudiamos en casa o en la biblioteca. Así que empezamos. Para tomar una decisión siempre hay que analizar las ventajas y desventajas que tiene una y otra. A ver, he preparado este cuadro para que sea más gráfico de cuáles son las ventajas y desventajas de estudiar en casa o en la biblioteca. A ver, estudiar en casa, ¿cuáles son las ventajas? Pues que tienes todos los materiales a la mano, ¿no? Todos los tienes en tus estanterías, bien organizados, entonces puedes coger lo que necesites en ese momento. ¿Qué más? Ahorras tiempo en desplazamiento a la biblioteca si la tienes lejos, claro, porque no vas a tener que ir a ningún lugar, sino simplemente te cambias y estudias en casa. Puedes estudiar en voz alta y andando, cuestión importante para las personas que tienen exámenes orales o cante de temas. Sí, es verdad, pero también personas que no tengan exámenes orales también pueden estudiar en voz alta y andando, cosa que yo lo hacía, la verdad. Yo no tenía este tipo de exámenes, pero me gustaba estudiar en voz alta porque sentía que entendía mejor los temas. Estudias en un lugar perfectamente equipado por ti. Sí, porque el lugar está acondicionado por ti, a tu manera, a tu gusto, ¿no? Tienes flexibilidad horaria. Claro, esto aplica para la gente, por ejemplo, que tiene que madrugar mucho porque luego se va al trabajo o vuelve tarde y tienes que estudiar de noche hasta altas horas, ¿no? A diferencia de la biblioteca que tiene un horario establecido. Luego, desarrollas más disciplina porque el ambiente te puede distraer. Es verdad, tienes que marcar una diferencia clara entre tu espacio y tu momento de estudio con tu casa y tu familia, porque tu casa y tu familia te pueden distraer mucho y tú tienes que estar súper disciplinado para hacer lo que tienes que hacer si te has comprometido a ello. Desventajas. Tienes que lidiar con la soledad porque estudias solo. Es verdad, pero también depende de la persona, porque hay personas que les gusta estudiar solas y hay personas que les gusta estudiar en grupo. Pero sí que es cierto de que la oposición suele ser muy solitaria. Tienes varios distractores como TV, móvil, consolas, etcétera. Sí, y eso es algo que tienes que controlar. Es fácil que la familia y las mascotas te distraigan. Sí, por ello es que tienes que hablar con tu familia para gestionar cómo vas a, bueno, gestionar primero tus horarios de estudio y que ellos puedan respetarlo, y también, por ejemplo, si tienes un perrito, pues quién lo va a sacar al parque y esas cosas. Luego tienes ruido, sí, es verdad. En casa tienes mucho más ruido que en la biblioteca porque tienes el ruido de tu propia familia, de tus vecinos, ¿no? De la gente de la calle, entonces el ruido es algo con lo que tienes que lidiar. Biblioteca. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son que el ambiente es adecuado para estudiar, la iluminación y la temperatura es adecuada. Es verdad, porque una biblioteca es un espacio que está preparado y acondicionado especialmente para el estudio, entonces la temperatura es genial. Ni muy fría ni muy caliente. Hay poco ruido, es verdad, hay un silencio casi sepulcral en la biblioteca y se estudia bien. Todos tus compañeros de biblioteca están por la labor del estudio, así que no te sientes tan solo. Es verdad, te sientes como arropado, ¿no? Por otras personas que también están haciendo lo mismo que tú, que están estudiando. Puedes lidiar y quedar con otros opositores en la misma biblioteca y sentirás la presión del grupo por estudiar. Sí, porque puedes quedar con gente que esté preparando tu misma posición u otras para que entre todos, pues entre ustedes se ayuden, ¿no? Desventajas de estudiar en la biblioteca. Tiempo en el desplazamiento para llegar, sobre todo si la tienes lejos. Sí, porque vas a tener que coger el bus, el metro o el coche para llegar. Y ese es un tiempo en ida y un tiempo en vuelta. No puedes llevarte todo el material de estudio, tienes que elegir.
Y además esto va relacionado con lo siguiente, que te puedes olvidar material de estudio, es verdad. Porque claro, tú cuando estás estudiando a veces te pasa de que te acuerdas de otro tema que no te tocaba ese día y quieres darle una mirada y quieres compararlo, pero no puedes porque no tienes ese material en la mano, porque solamente te puedes llevar lo que entra en tu mochila. Entonces ahí sí que es un poco complicado. Luego tienes un horario restringido porque las bibliotecas públicas suelen abrir en determinados horarios y claro, tú te tienes que adecuar a eso. Hay algunas bibliotecas que funcionan 24 horas, pero no es todo el año, sobre todo en época de exámenes. Y puedes no encontrar sitio libre, sobre todo en época de exámenes. Eso es verdad, porque en época de exámenes está a tope la biblioteca. Entonces tienes que madrugar mucho para encontrar un hueco. A ver, ¿cómo lo hacía yo? Pues yo en la época de la universidad sí es verdad que alternaba. A veces estudiaba en casa y a veces me iba a la biblioteca. Pero ya cuando estuve con la oposición, estudié en casa. ¿Por qué? Porque me sentía más cómoda, el espacio lo había acondicionado bien, tenía todos los materiales. Además que me resultaba muy pesado el desplazamiento porque tenía que cargar mi mochila con muchas cosas, ¿no? Y me tomaba mucho tiempo alistar, ir, llegar, acomodar mis cosas, no sé. Me resultaba muy pesado. Y yo quería aprovechar ese tiempo, ¿no? Que me tomaba ir a la biblioteca, así que yo estudiaba en casa. Entonces, si tú eres como yo, que también está estudiando en casa, pues yo creo que hay que tener en cuenta 4 elementos que son fundamentales si es que quieres estudiar en casa. ¿Y cuáles son? Pues en primer lugar, el espacio, luego el horario de estudio, luego el ruido y también la familia y los amigos. A ver, respecto al espacio, lo ideal es que tengas pues un despacho, no una habitación de estudio que esté dedicada exclusivamente a eso. Pero si no es tu caso, si por ejemplo el único lugar donde puedes estudiar es en tu dormitorio, pues sí que es sumamente importante que acondiciones un pequeño espacio dentro de tu dormitorio para dedicarlo a estudiar. ¿Y cómo lo acondicionas? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tienes que tener en cuenta? Pues una mesa, una silla y la iluminación. Respecto a la mesa, pues lo ideal es que sea una mesa amplia, porque ten en cuenta que tú vas a tener como muchos apuntes, ¿no? Muchos materiales que tienes que tener a la mano, entonces sí es importante que tu mesa sea grande. Luego, respecto a la silla, pues lo más recomendable es una silla donde puedas apoyar los brazos, que tenga también un espacio grande para apoyar la espalda y la cabeza. Yo prefería la silla esta que tiene rueditas, porque así la puedes desplazar, moverte, que quieres coger una cosa, que quieres coger otra, entonces te mueves fácilmente y no estás como raspando el suelo, ¿no? Y luego respecto a la iluminación, a ver, si puedes ubicar la silla y la mesa enfrente de una ventana con luz natural, pues eso es genial, eso está perfecto. Porque la luz natural va a hacer que tu vista se canse menos y cuando tienes que estudiar muchas horas, pues eso es muy importante, eso cuenta mucho. Si no puedes estudiar frente a una ventana con luz natural, es importante que la iluminación, o sea, que tengas una iluminación principal y luego pues un flexo pequeño, ¿no? Ahora, el flexo, hay flexos que tienen como intensidad de luz, ¿no? Que tienen luz más fuerte y luz más cálida. Mi flexo no era así, era de prender y apagar, pero yo sí, el foco que le ponía era un foco fuerte, porque como yo madrugaba mucho en la mañana, así que no había luz natural, así que prendía el flexo para iluminar mis apuntes, ¿no? O sea, yo necesitaba luz fuerte porque eso también me despertaba. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Luego, otra cosa también es que el móvil no lo puedes tener en el lugar donde estás estudiando.
porque el móvil te distrae mucho, te llegan notificaciones, alguien te llama, ¿no? Aunque lo tengas silenciado, igual siempre vas a tender a querer cogerlo y mirarlo. Entonces ya vas a ver cualquier cosa y vas a querer entrar. Entonces te va a distraer muchísimo. Si lo tienes fuera de la habitación, mejor. Y si lo tienes silenciado y en modo avión, pues mucho mejor. ¿Qué más? Luego también yo creo que es importante que en el espacio donde vas a estudiar, que lo acondiciones a tu gusto, o sea, que sea un lugar donde te sientas a gusto, que le pongas pues los adornos, frases, ¿no? O elementos que a ti te gusten, que esté decorado con los colores que también te den más tranquilidad, que si le quieres poner una velita, un incienso, o en fin, ¿no? O sea, que sea un lugar donde realmente pues te motive a estudiar. Ten en cuenta que son muchas horas y muchos días que vas a estar dedicado a esto, así que si es un espacio agradable para ti, pues mejor. También es importante que esté ordenado, porque así el orden, ¿sabes qué? Va a ser de que tú pierdas menos tiempo, porque si no sabes dónde pones las cosas, si no las tienes ordenadas, cuando quieras buscar un apunte o quieras coger un material, pues no vas a saber y vas a estar perdiendo tiempo buscándolo. Entonces es importante que tengas como una estantería con cajones, ¿no? Donde sepas ahí organizar tus materiales y que tus lapiceros no estén regados por cualquier lado, sino que los tengas bien ubicados. Eso es importante porque te ahorra mucho tiempo. ¿Qué más? Luego, el horario de estudio. Respecto al horario de estudio, tú tienes que fijarte como un horario semanal, es decir, tienes que hacerte tus turnos de mañana y tarde-noche. Por ejemplo, en la mañana pues le puedes dedicar 2 horas o 3 horas y por la tarde 3 horas o 4 horas, bueno, las horas que tú puedas de acuerdo a tus circunstancias, ¿no? Pero es importante que sea como un horario fijo, ¿no? En la medida de lo posible, o sea, que sea, por ejemplo, por la mañana puedo estudiar, no sé, de 7 a 9 porque luego tengo que ir al trabajo. Y por la tarde, pues volviendo del trabajo, de 4 a 8. Entonces, que sean unos bloques fijos que puedas respetar durante la semana. O sea, tienes que obligarte a respetar tus horarios sí o sí. Y las cosas que tengas que hacer fuera del estudio, pues que sean en un horario fuera de tu horario de estudio. O sea, tu horario de estudio tiene que ser como cuando tú te vas a la oficina, ¿no? O sea, es un horario inamovible. Ese es el horario fijo. Y ahora, ¿cómo haces para respetar tu horario de estudio? ¿Cómo te das cuenta si estás en casa de que efectivamente estás estudiando las horas que te has fijado? Por ejemplo, tú dices, bueno, voy a estudiar todos los días 5 horas, pero 5 horas efectivas, ¿no? Yo la manera de comprobar de que efectivamente le estaba dedicando las horas de estudio que yo me había planteado era a través de un cronómetro. O sea, para mí el cronómetro fue fundamental porque yo ahí me daba cuenta si efectivamente, si me había planificado 5 horas, si estaba estudiando las 5 horas o estaba estudiando 3 horas. O más o menos, o sea, ese era como que el elemento que corroboraba, ¿no? Y comprobaba si efectivamente estaba cumpliendo mi horario de estudio. Ahora, yo me lo prendía cuando empezaba a estudiar, me lo prendía, pero si me iba al baño o tenía que salir o tenía que atender una llamada o lo que sea, lo paraba. Y entonces cuando volvía a retornar y volvía a estudiar, lo volvía a prender. Si por lo que sea estaba muy dispersa y no me concentraba y me paraba y me iba, también lo paraba. Entonces yo en el cronómetro lo contabilizaba únicamente las horas efectivas de estudio. Eso es importante porque es la única manera que tú te das cuenta si estás estudiando las horas que te estás planificando estudiar. No hay otra manera, que yo no veo otra manera. Entonces, para mí fue fundamental el cronómetro. Este me lo compré en el Decathlon. Pero bueno, este tiene 2 medidas de verificación de tiempo, pero con una medida de verificación de tiempo yo creo que es suficiente. No aconsejo el cronómetro
del móvil, por lo que he dicho antes, porque el móvil te distrae mucho. Puedes poner el cronómetro, pero te distrae mucho. También, bueno, tienes los contabilizadores de los relojes, pero para mí este era muy visual. Entonces para mí esa fue la mejor opción. Luego, respecto a la familia y a los amigos, yo creo que es muy importante que hables con tu familia y con tus amigos, o sea, que les digas lo importante que para ti es la preparación de la oposición y que tienen que respetar tu horario de estudio, o sea, tú les tienes que contar cuál es el horario que tú tienes bloqueado exclusivamente para estudiar y que en ese horario pues no vas a poder atenderles, ¿no? Que por ejemplo, que si te envían un WhatsApp o te dan una llamada, tú tienes otro horario separado de tu horario de estudio para atender esos WhatsApp o esas llamadas o lo que sea. Yo lo que hacía, por ejemplo, era que de 10 a 11 respondía a WhatsApp, ¿no? Devolvía llamadas o lo que sea. Entonces, como que me separaba un horario específico para atender eso, ¿no? Y mi familia, pues igual, lo mismo. Le decía que por favor no me interrumpieran en mi horario de estudio, que no podía atenderlos durante ese horario. Luego, pero antes de esto quería comentar algo, por qué es importante respetar el horario de estudio, porque tenemos que cuidar nuestra concentración. O sea, cuando estamos estudiando y estamos concentrados, si alguien entra a nuestra habitación y nos dice lo que sea, nos desconcentra. Luego, para retomar esa concentración, pues cuesta mucho, ¿no? Porque toma su tiempo también poder concentrarnos y estar ahí en lo que tenemos que estar. Entonces, por eso es importante hablar con nuestra familia para que respete ese horario de estudio. Luego, respecto al ruido, a ver, si estudiamos en casa va a haber ruido. Va a haber ruido ya sea de nuestras mascotas, de nuestra familia que está mirando la tele, del vecino, del perro del vecino, qué sé yo, del bar del frente, de las tiendas. En fin, o sea, ruido va a haber. Eso es lo malo de estudiar en casa, a diferencia de la biblioteca, que hay muchísimo menos ruido, claro. Yo lo que hice es que desde hace años, desde la carrera, me acostumbré a estudiar con ruido. ¿Y cómo lo hacía? Pues me ponía en el ordenador como unas melodías, una música de fondo, o sea, unos sonidos así, o si no me ponía música clásica, sonidos de música clásica. Y estudiaba con esos sonidos de fondo, pero bajito, claro, ¿no? Entonces, claro, a mí los ruidos de los vecinos, de los coches, de la televisión, a mí no me molestaban. O sea, yo podía estar muy concentrada estudiando con ruido a mi alrededor. Entonces me acostumbré a estudiar así y así lo hice durante todo el tiempo de mi preparación. Y está bien porque siempre vas a tener ruido. Y además que el día del examen también vas a tener ruido porque va a haber gente pues que va a hacer preguntas, que se va a levantar para ir al baño, ¿no? Y si tú eres de esas personas que no te gusta el ruido, eso te va a incomodar mucho a la hora del examen. Pero si a pesar de ello, igual tú eres de las que no te gusta el ruido, te molesta mucho, pues yo te aconsejaría hay unos cascos que son muy grandes o unos tapones también que te puedes poner para evitar en la medida de lo posible el ruido, ¿no? Y creo que no me dejo nada. Bueno, igual si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios, suscríbete al canal si te ha gustado este contenido y cualquier cosa, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.